El camino hacia la cabaña era más antiguo que yo. Una estrecha franja de tierra trazada entre pinos imponentes, del tipo que nunca se deja domar por completo. Cada año, papá despejaba lo peor de la maleza, nivelaba los baches más profundos y esparcía algo de grava fresca donde podía. Pero el bosque siempre lo reclamaba. Tenía una manera de recuperar lo que le pertenecía. Ahora, con él ausente, sentíamos que estábamos invadiendo. ¿Estás seguro de que es por aquí?, preguntó Ryan, asomándose por el parabrisas. Los árboles se apretaban a ambos lados, con sus ramas esqueléticas arqueándose sobre el camino como dedos tratando de alcanzar algo fuera de su alcance. Los faros de la camioneta abrían breves túneles de visibilidad antes de que la oscuridad lo engullera todo de nuevo. Sí, respondí, es que se ve diferente. Ryan exhaló por la nariz y se acomodó en el asiento. Papá solía decir que podían vendarle los ojos, dejarlo en cualquier punto de ese bosque, y aún así encontraría el camino de regreso a la cabaña. No respondí. Había escuchado esa historia cientos de veces, casi siempre contada por él mismo, sonriendo junto al fuego. Decía que podías caminar por estos bosques en completa oscuridad si los conocías lo suficiente. A veces cambiaba el relato. A veces era el abuelo quien había construido la cabaña. Otras veces era su padre antes que él. Pero el núcleo no variaba. Esa tierra había estado en nuestra familia durante generaciones. Papá había crecido allí, igual que su padre. Y sin embargo, por primera vez en mi vida, me costaba reconocer el camino. El bosque se sentía diferente ese año, más espeso, más hambriento. Apreté con fuerza el volante. El bosque no cambiaba. Quienes cambiábamos éramos nosotros. La camioneta dio un golpe seco al caer en un bache profundo, y Ryan soltó una maldición, apoyándose contra la puerta. ¡Demonios, hombre! La suspensión no es tan buena. Podríamos haber venido caminando, ¿sabes? Miró su teléfono, pero la pantalla solo mostraba el símbolo giratorio de la derrota. Sin señal. «Este lugar es un agujero negro», murmuró. Solté una risa seca. «Actúas como si fuera algo nuevo». Ryan siempre había sido distinto a mí. Era de los que se quejaban si no había Wi-Fi, de los que mantenían la naturaleza a distancia. No era un mal cazador, sabía disparar bien, pero nunca amó el bosque como lo hacía papá o como lo hago yo. Se acomodó la gorra, frunciendo el ceño mientras miraba la línea oscura de árboles. No recuerdo que se oscureciera tan temprano. «Está nublado», respondí. El cielo estaba gris desde el mediodía, denso con la amenaza de lluvia. Debería haberme molestado más, pero no lo hizo. El mundo se sentía más apagado aquí, como si el sol no tocara este lugar de la misma forma que al resto. La última curva del camino llegó rápido. Al salir de entre los árboles, la cabaña apareció, una silueta oscura en medio del claro, intacta por el paso del tiempo. El porche se hundía un poco más de lo que recordaba, pero por lo demás estaba exactamente como papá la había dejado. Exhalé un aire que no sabía que estaba conteniendo. «Llegamos». Ryan hizo una mueca. «Acogedora», comentó con sarcasmo. Lo ignoré. Puse la camioneta en park y salí al camino de grava. El aire me golpeó de inmediato, fresco, húmedo, con ese aroma familiar de hojas mojadas y pino. El suelo estaba blando por la hojarasca, crujía bajo mis botas al acercarme al porche. Ryan se quedó junto al vehículo, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. «¿Alguna vez pensaste en venderla?» Me detuve al pie de los escalones. «No». Él vaciló. «Mamá lo mencionó». Me giré para mirarlo, con la mandíbula apretada. Dije que no. Ryan suspiró, rascándose la nuca. «Está bien, olvídalo».
Inhalé hondo y empujé lentamente la puerta. Las bisagras chirriaron, y un aire denso, cargado de polvo y de recuerdos de viejas fogatas, me envolvió. Olía a hogar. Ryan encendió una linterna, y el haz de luz atravesó la habitación. Todo estaba tal como lo habíamos dejado el invierno pasado. Los rifles de caza colgados sobre la chimenea de piedra, los viejos mapas clavados en las paredes, el sofá cubierto con una colcha descolorida que mamá había cosido hacía años. La estufa de leña descansaba fría en la esquina, con troncos apilados ordenadamente a un lado, esperando unas manos que no habían regresado. «Se siente raro sin él, ¿verdad?», murmuró Ryan. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, el silencio se instaló entre nosotros, denso y cargado de lo no dicho. Ryan exhaló y frotó sus manos con energía. «Está bien, propongo un brindis por el viejo. Luego encendemos el fuego antes de congelarnos aquí». Logré esbozar una media sonrisa. «Me parece un buen plan». Encendimos la fogata afuera, como siempre lo habíamos hecho. La leña ardía lentamente, y las brasas brillaban mientras proyectaban sombras titilantes en el claro. El whisky era barato, pero quemaba justo como debía, calentándonos por dentro a medida que pasábamos la botella de mano en mano. «¿Oíste eso?», preguntó Ryan de repente. Fruncí el ceño. «¿Qué cosa?». Ryan ladeó la cabeza, atento. «Nada». Y tenía razón. El bosque había enmudecido. No se oía el canto de grillos, ni el crujido de ramas, ni el ular lejano de algún búho. Solo el chisporroteo del fuego y nuestra propia respiración. Un escalofrío me recorrió la espalda. Y entonces, desde lo profundo del bosque, algo aulló. No era un lobo, tampoco un coyote. Era más grave, más profundo, con una resonancia extraña. Ryan se tensó. «Eso no es normal». Me humedecí los labios, sin apartar la vista de la línea de árboles. El sonido parecía lejano, pero al mismo tiempo distorsionado, como si viniera de un lugar mucho más remoto, aunque lograba alcanzarnos. Y de pronto, el fuego se apagó. No por el viento, no por nada natural. Las llamas se encogieron, titilaron, y luego menguaron, como si algo invisible las aplastara desde fuera. Ryan llevó la mano al cuchillo en su cinturón. «Luke». Entonces, el bosque exhaló. El sonido volvió de golpe, el susurro de las hojas, el murmullo de los árboles, el canto lejano de los grillos. Y el fuego resurgió, brillante, chispeante, como si nada hubiera ocurrido. Ryan soltó el aire lentamente. «¿Me vas a decir qué demonios fue eso?». Miré la oscuridad entre los árboles, con la mandíbula apretada. En algún lugar allá afuera, algo nos observaba, lo sentía. Solo que no sabía qué era. A la mañana siguiente, el bosque parecía distinto. Siempre lo hacía. La fogata de anoche se había reducido a un montón de ceniza pálida. La botella de whisky yacía vacía junto a ella. Los árboles, que de noche parecían vastos e incomprensibles, ahora se erguían como pilares antiguos, rompiendo con sus copas el cielo gris. Estaba de pie en el porche, el rifle colgado al hombro, respirando el aire fresco de la mañana. Todo olía a humedad, a tierra, a algo nuevo, pero también había una quietud extraña. No era silencio natural, era un silencio impuesto. Detrás de mí, Ryan salió de la cabaña, frotándose los ojos. «¿Hay café?». Le mostré el termo, ya preparado. «Ya está hecho». Gimió. «Eres una plaga». Sonreí de lado y tomé un sorbo. «Eres lento». Refunfuñó algo por lo bajo y se dejó caer en una de las sillas del porche, con la vista fija en el bosque. «¿Salimos pronto?».
Sí, pensaba que podríamos instalarnos cerca del arroyo. Siempre hay buenas pistas por ahí. Ryan exhaló, pasándose una mano por el rostro. No puedo dejar de pensar en lo de anoche. Ese sonido. Guardé silencio. No sonaba como un coyote, dijo, mirándome de reojo, ni como un lobo. No, admití. Frunció el ceño. Entonces, ¿qué era? Tomé otro sorbo de café. Dije que no lo sabía, pero era mentira. Lo sabía, o al menos tenía una idea. Algo había estado allá afuera anoche, algo que nos observó desde el bosque, algo que se acercó al límite de la luz del fuego, justo más allá de lo visible. Lo sentí, ese peso extraño arrastrándose en el estómago, pero no iba a decirle eso a Ryan. Él se incorporó y se estiró. Bueno, mejor vámonos antes de que me arrepienta. El bosque estaba en silencio, pero no como debía estar. No se oía el crujido de hojas, ni las ardillas correteando entre los arbustos, ni el canto de los pájaros. Solo el sonido de nuestras botas hundiéndose en la tierra húmeda y el murmullo lejano del arroyo. Ryan también lo notó. Miraba hacia arriba constantemente, con el ceño fruncido, como si esperara que algo se moviera entre los árboles. «Se siente muerto», murmuró. Asentí. Demasiado silencio. No era normal. Incluso en los meses fríos, el bosque siempre tenía algo de vida, pero ahora era como si todo se hubiera ido, o peor aún, como si algo lo hubiera ahuyentado. Seguimos caminando, rifles en mano, con la mirada fija en los árboles. Una niebla delgada se enroscaba entre los troncos, suave, casi perezosa. No era raro que las mañanas fueran brumosas en esta época del año, pero esa niebla tenía algo extraño. Era demasiado densa, demasiado callada. Entonces lo vi. Un ciervo se alzaba justo más allá del claro, un macho imponente e inmóvil. Su cuerpo se perdía parcialmente en la neblina. Algo en él me revolvió el estómago. Ryan se detuvo a mi lado. ¿Lo ves? Sí. El ciervo no se movía. Sus astas se curvaban alto sobre su cabeza, pero había algo mal en ellas. Eran irregulares, casi demasiado gruesas para su cráneo. Llevé el rifle al hombro y miré a través de la mira. Entonces se me cortó la respiración. Tenía la garganta abierta. No era una herida reciente. La sangre estaba seca, oscura, enmarañando el pelaje. Una herida enorme se extendía desde la oreja hasta el pecho. Y aún así, el animal seguía en pie. Bajé el rifle, parpadeando con fuerza. Desaparecido. El claro estaba vacío. Inspiré despacio. ¿Tú? Ryan negó con la cabeza. No quiero hablar de eso. Para media tarde, la niebla no había levantado. Debería haberlo hecho. El sol llevaba horas arriba, pero la bruma seguía aferrada a los árboles, enroscándose en sus troncos como algo vivo. Ryan se había quedado en silencio. Mantenía el rifle cerca, con los ojos saltando de árbol en árbol, como si esperaba que algo saliera en cualquier momento. No lo culpaba. Ninguno de los dos había vuelto a mencionar al ciervo que no estaba allí. Íbamos de regreso a la cabaña cuando lo escuchamos. Un cuerno. Grave, profundo, una sola nota sostenida que atravesó la niebla. Me detuve en seco, el aire atrapado en mi garganta. Ryan se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos. «Eso no fue real, ¿verdad?» No respondí. El sonido venía desde lo profundo del bosque. Demasiado lejano para ser un cazador. Demasiado antiguo para algo moderno. Y entonces, desde mucho más cerca, comenzaron los aullidos. Los sabuesos. Corrimos, no con pánico, pero sí lo bastante rápido para alejarnos. La cabaña no estaba lejos.
Si seguíamos en movimiento, estaríamos bien. Solo había que... Ryan no estaba. Me detuve en seco, jadeando. La niebla se había espesado. Giré sobre mí mismo. ¡Ryan! Nada. El pulso me golpeaba en las sienes. ¡Ryan! Los árboles se cernían como sombras densas, tragados por la bruma. El bosque contenía la respiración. Y entonces, justo adelante, lo vi. Una figura, de pie, parcialmente oculta entre los árboles. Exhalé con fuerza y me moví hacia él. Dios, Ryan, no hagas eso. Me detuve. No era él. La figura era demasiado alta, demasiado ancha, envuelta en un viejo abrigo de cazador, la cabeza cubierta por una capucha. No se movía. Tragué saliva, apretando el rifle entre mis manos. El cazador permanecía inmóvil como la muerte, observando. Los sabuesos estaban cerca, sus aullidos se filtraban entre los árboles, girando, rodeándonos. El cazador levantó una mano, señaló directamente hacia mí. Mi respiración se volvió superficial, mis piernas se negaban a moverse. Y entonces, a mi espalda, ¡Luke! Era la voz de Ryan. Me giré, estaba allí, jadeando, con los ojos desorbitados. «Tenemos que irnos». Volví a mirar hacia el claro. Vacío. El cazador se había desvanecido. No dijimos una palabra durante el camino de regreso. Cuando por fin subimos al porche, Ryan se volvió hacia mí. Tenía el rostro pálido. ¿Qué demonios fue eso? Negué con la cabeza, intentando recuperar el aliento. «No lo sé», murmuré. La mandíbula de Ryan se tensó, se giró, clavando la vista en los árboles. La niebla empezaba a disiparse. La cacería había terminado. Por ahora. Entré en la cabaña, cerrando la puerta con llave detrás de mí, pero en el fondo sabía que una cerradura no lo detendría. El viento cambió. Lo sentí antes de oírlo. El aire se volvió más denso, presionando contra la piel, como si algo invisible se hiciera tangible. Los árboles, que antes guardaban silencio, parecían contener la respiración. Ryan estaba a mi lado en el porche, la mandíbula apretada. «Viene hacia acá». Tragué saliva, apretando el rifle con fuerza. Ambos lo sabíamos. El fuego ya se había extinguido, pero aún podía oler el humo, madera quemada y algo más profundo. Un aroma terroso, a pelaje húmedo y podredumbre. El cazador estaba cerca. Ryan exhaló, los hombros rígidos. «¿Tú crees que...?» El sonido lo interrumpió. Un cuerno de caza, grave y antiguo, resonó entre los árboles. Luego, los aullidos se extendieron por la niebla en oleadas. Los sabuesos habían encontrado a su presa. Ryan se volvió hacia mí, con la voz baja, resignada. «Deberías entrar». Negué con la cabeza. «No». Su rostro estaba pálido, pero me regaló una débil sonrisa. «No creí que lo harías». La niebla se tragaba la línea de árboles, avanzando hacia la cabaña como dedos que se extendían en la oscuridad. Y entonces ellos aparecieron. Primero los sabuesos. No eran perros, no realmente. Sus cuerpos eran demasiado alargados, demasiado delgados. Sus movimientos eran fluidos, demasiado humanos. Y sus ojos no eran ojos de animal. Contuve la respiración. Eran ojos humanos. Uno de los sabuesos tenía una cicatriz profunda en la garganta, como si se la hubieran cortado. Otro carecía de un ojo. La cuenca estaba abierta, roja, sin curar. Entonces lo comprendí.
y el horror se asentó como un peso insoportable. No eran solo sabuesos, eran almas del pasado, cazadores, hombres, personas que habían sido juzgadas. Ryan los miraba respirando con dificultad. Dios. Y luego el cazador dio un paso al frente. Se alzaba imponente, corpulento, inmóvil como una estatua. Su abrigo estaba hecho de retazos de cosas que jamás habían pertenecido a un ser humano. La capucha le cubría el rostro, pero al levantar la cabeza, se reveló. Mi aliento se cortó. Su rostro era marchito, momificado, como algo muerto hacía mucho tiempo y conservado en el frío. Sus facciones estaban hundidas, los labios retraídos, mostrando dientes ennegrecidos. Al exhalar, su aliento se volvió vapor en el aire helado. El sonido no era humano. Era como si el propio bosque respirara. Mis manos temblaban. Ryan no mostraba miedo. Lo que había en su rostro era comprensión. El cazador levantó una mano enguantada y señaló a Ryan. Ryan soltó el aire con voz entrecortada. Ahora lo entiendo. Me giré hacia él, el corazón golpeando fuerte. ¿Qué? No me miró. Su vista estaba fija en el cazador y en el sabueso con la garganta abierta. Su voz era áspera. Es por el ciervo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿El que vimos? Susurré. ¿El que no estaba allí? Ryan asintió lentamente. Papá y yo fuimos de casa cuando era más joven. Le disparé a un ciervo, pero no murió de inmediato. Estaba sufriendo, no sabía qué hacer, así que le corté la garganta. Su voz se quebró. Pero no murió, siguió luchando, siguió sufriendo. Sentí náuseas. Ryan exhaló. Este es mi juicio, Luke. Los sabuesos se movieron. El cazador dio otro paso. La voz de Ryan tembló. Creo que tengo que irme. ¡No!, grité, con la garganta en carne viva. ¡Podemos arreglarlo! ¡Podemos! Me giré hacia el cazador. ¡Llévame a mí en su lugar! El cazador no se movió. ¿Me oyes? ¡Llévame a mí! Nada, porque no hacía falta que hablara. Nunca fue una negociación. El cuerno sonó de nuevo. Ryan dio un paso al frente. Sus manos temblaban, pero mantenía la cabeza en alto. «Está bien, Luke». «No». Me regaló una pequeña sonrisa, triste. «Siempre fuiste el mejor cazador». Lo vi alejarse, impotente, cruzar el umbral hacia la niebla. Los sabuesos lo rodearon. Y luego se desvaneció. Me quedé allí durante mucho tiempo. El bosque se sentía vacío. El cazador había desaparecido, junto con sus sabuesos. Los árboles permanecían inmóviles, silenciosos. El aire era denso. Ryan se había ido, para siempre. Volví a entrar en la cabaña. Tenía las manos frías, el pecho vacío. El rifle seguía apoyado contra la pared. Lo miré largo rato, y entonces lo tomé. Salí de nuevo al exterior y caminé hacia el bosque. Todo estaba oscuro. La niebla regresaba, deslizándose entre los árboles. Avancé, paso a paso, sin prisa. Y lo vi. Un ciervo se alzaba frente a mí, un macho alto e inmóvil, parcialmente cubierto por la niebla. No huyó, me miró. Levanté el rifle y apunté. Mis manos no temblaban. Disparé. El ciervo tambaleó, pero no cayó. La sangre manchaba su costado, pero seguía de pie. Bajé el arma. La herida acabaría matándolo. Pero primero sufriría.
Y eso era suficiente. Una silueta se movió al borde del bosque. Un sabueso emergió entre los árboles. No se movió. Exhalé. Mi aliento se volvió vapor. Sabía lo que era. Sabía quién era. Ryan. Me observaba en silencio, esperando. Cerré los ojos. Siempre fui su hermano mayor. Mi deber era protegerlo. Y como no pude hacerlo, sufriría con él.